principal punto de la innovación es el liderazgo y la innovación. Alguien que sea capaz de crear unas condiciones bajo las cuales se premie innovar en las organizaciones. Que el que innova no sea el sapo, que al que innova le reconozcan las ideas. Muchos de los jefes se roban las ideas de sus subalternos. El mundo de la innovación no es el mundo de robarse las ideas, es el mundo de trabajar las ideas. Entonces, ¿la idea de quién es? Del líder más de su grupo. ¿Y quién va a salir en la foto? Todos abrazados. ¿No han visto los startups? Los startups salen todos los jóvenes felices, todos lo que lo crearon. ¿Por qué? Porque el liderazgo, la innovación no es un liderazgo basado en la autoridad y no es un liderazgo basado en el protagonismo del líder. Es más bien un liderazgo adaptativo, que es el liderazgo, no se conozcan a Ronald Heifetz. Es más ese liderazgo, eh, digamos, que convoca, que, que crea juntos. Es un liderazgo menos jerárquico. Las jerarquías matan la innovación. Trabajen con la gente, con todos, con el equipo. A veces es más difícil, pero tienen que inspirarlos. Porque es muy fácil el líder de la autoridad. A uno alguien lo nombró, tiene un amigo y lo nombraron en tal cargo. Y entonces uno se cree que es mejor que todo el mundo. Ese liderazgo no produce innovación, se los juro. Y el sector público es muy jerárquico y es déspota. El liderazgo y la innovación es el liderazgo que invita, que convoca, que acoge. Y ese liderazgo produce adaptación. El liderazgo de la autoridad es el liderazgo fácil. El tráigame eso, hágame eso, lo voy a despedir, lo amenazo y tal cosa. Y obviamente el sector público está lleno de gente que la nombraron amigos. Y entonces a veces se creen que el lugar es de uno. Y eso no es así. Bueno, si eso pasó a algunos de ustedes, bienvenido. Pero a lo que me refiero es cuando uno llega a esa posición de poder, tiene que llegar, digamos, a promover la forma distinta de hacer las cosas, a promover la innovación. Por eso el liderazgo de la innovación no es un liderazgo basado en la autoridad, es un liderazgo adaptativo. Los retos del... bueno, yo ahí también quería decir una cosa relacionada con el tema del liderazgo y la innovación, que es esto. Este es un framework de un profesor que se llama Marshall Gantz, que se llama Narrativa Pública. Entonces, y les recomiendo que se lo lean. Creo que les va a cambiar la vida. Esta es una forma de cómo dirigir una organización o cómo dirigir una iniciativa que cambie el mundo, que realmente cambie las cosas. Lo primero es entender la historia de uno mismo. Se llama la historia del self, la historia de mi historia, mi propia historia. Entonces, por ejemplo, les pongo un caso en mi vida. ¿Yo por qué me dedico hoy a los temas públicos y a los temas sociales? Porque resulta que cuando yo nací, mi papá ya tenía 60 años. Cuando yo tenía 10 años, mi papá tenía 70 años. Entonces, yo siempre viví con una persona, con un adulto mayor. Es lo que yo tengo. Entonces, yo tenía que ser considerado con mi papá. ¿Sí? Cuando él murió, que fue hace 15 años, cuando él murió, me acuerdo de haberlo llevado, digamos, en un momento pues ya estaba como alucinando en un momento dado y se bajó y me tocó como subirlo, alzado, una persona que había sido tan fuerte, una imagen tan fuerte para mí en la vida, y yo le tenía que ayudar casi que ir al baño. Esas cosas le cambian a uno tanto la vida que entonces uno después decide dedicarse al servicio público o al servir a los demás. Entonces, es muy importante que cada uno cuente la historia de sí mismo, de por qué está legitimado para promover este cambio. Es muy importante porque, aunque uno no crea, la gente está esperando seguir un líder al que uno le pueda creer, que sea coherente. Si uno dice, yo quiero seguir a esa persona porque esa persona vivió una cosa, entonces hay que entender muy bien cuál es la historia de uno mismo que lo legitime para guiar a los demás. Después, crear la sensación del nosotros, la historia del us, story of us, la historia del nosotros. Y es como lo que ustedes quieren cambiar le va a impactar a mejorar la vida a más personas. Entonces uno crea la sensación del nosotros con una comunidad. Entonces uno llega a una comunidad y dice, señores, vamos a hacer un acueducto aquí. Y entonces nos vamos a incomodar por un tiempo arreglando esta vía, pero vamos a llegar a este punto, porque así queremos llegar. Vamos a arreglar la Plaza del Pueblo 2 años mientras las obras, pero vamos a hacer después hay un colegio impresionante. Entonces, hay que crear la sensación del nosotros, la sensación, meter a la gente en el barco.
Y lo tercero, la historia de la hora o la sensación de urgencia. Y eso es muy importante, porque si uno no cree, si uno en torno a un proyecto o a un proyecto de innovación, algo que quiera cambiar, no le muestra a la gente que esto es urgente y que esto es ahora, pues le van a decir, incluso los jefes le van a decir, ah, no, esto no es importante, a esto lo hacemos el próximo año, o que lo haga el siguiente gobierno, o no, le tengo que dar plata a otra cosa. Entonces nosotros también tenemos que crear la sensación de la urgencia. Este framework es muy importante, se llama narrativa pública de Marshall Gans. La historia del yo, la historia del nosotros y la historia de la ahora.